Probando, ahí estamos. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Sergio Arias, ya me conocen de la presentación anterior. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un nuevo producto que está presentando ProSoft Technology aquí en la exposición, que es el Gateway Ethernet IP a Bluehost. En realidad no es un gateway, sino que es un conversor de medio, ¿ok? Muchas veces nos pasa a menudo que cuando vamos a abrir una de las bandejas donde pasan todos los cables de control, nos podemos llegar a encontrar con esta situación, ¿no? Donde tenemos un gran número de cables que conectan, que vinculan nuestros equipos, y si en algún momento tenemos que efectuar alguna modernización de nuestra estructura y tenemos que pasar nuevos cables, fibra óptica o recablear toda una arquitectura nueva, nos encontramos con ese grave problema. Es por eso que ProSoft pensó en esta nueva familia de productos de forma tal de poder aprovechar parte del cableado que tenemos nosotros en planta, reutilizarlo de alguna manera para poder montar sobre ese mismo cable la conectividad Ethernet IP que muchas veces necesitamos hoy día para conectar los distintos equipos. Esta nueva familia Bluehost se compone de tres productos. En primer lugar, un maestro. En segundo lugar, un cliente. Y luego, un repetidor. Con estos tres productos vamos a poder reutilizar nuestro cableado de control, en principio de la Remote I/O, un par trenzado que tengamos disponible en planta, para poder montar sobre él nuestra conectividad Ethernet IP. En principio, como les decía, este sistema no requiere configuración, es netamente un conversor de medio físico. Por el lado de Ethernet dispone de 3 entradas Ethernet, es un switch no administrado Ethernet, y luego en el maestro ingresa hasta 3 conectividades Ethernet y sale una red troncal, ¿sí? Y desde allí se pueden derivar hasta 32 clientes, y cada uno de esos clientes también tiene 3 puertos Ethernet, la conectividad con la red troncal y la derivación del Remote I/O. En la primera fase de este dispositivo vamos a llegar en velocidades de 57,6 kilobits por segundo y 115.200 baudios. Y en la segunda fase vamos a llegar hasta 230 kbaudios, ¿sí? Y la idea es también en esa segunda fase poder soportar Data Highway Plus. Vamos a ir viendo después cómo vamos a ir alcanzando esto. Entonces, la arquitectura se compone mínimamente de un maestro y un cliente, o hasta 32 clientes, y en función de las distancias podré necesitar o no de un repetidor para reacondicionar la señal. Podemos tener múltiples nodos Ethernet IP por cliente, como les decía, en forma nativa. Cada uno de los productos dispone de un switch de 3 puertos, pero yo a partir de ahí puedo conectar otro switch y puedo colgar de ese mismo puerto más cantidad de dispositivos. La cantidad de dispositivos va a depender obviamente de la performance que nosotros querramos de esa red, y también va a estar dependiendo del peso que tenga de la información que vaya a manejar. Soporta, como dijimos, múltiples switches externos, y bueno, tiene todo lo que es la información de diagnóstico disponible en el frente del equipamiento. Después, si gustan, podemos ir de aquí directamente al panel para poder observar los productos en cuestión. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo es el esquema funcional? En primer lugar, como les decía, la configuración mínima es un máster y un cliente. Lo que hace es, en el maestro se inyecta el Ethernet IP y el Remote I/O, y a través del Bluehost, a través de una conectividad serial, están las dos señales montadas una con otra. Luego, en el cliente lo que hace es, se separa a través de los puertos nuevamente las dos señales, pudiendo trabajar en paralelo como estaba anteriormente. Es decir, que yo podría tener un controlador que esté en Remote I/O aquí, un controlador que esté en Ethernet IP por este lado, la señal va a ir junta a través del cable serial, y luego en cada punto puedo separar y puedo tener dos controles distintos. ¿Para qué me sirve esto?
Imagínense que en la actualidad tienen un PLC y 500 metros después tienen un Flex.io montado en Remote.io. ¿Sí? Si yo tuviera que pasar ese Flex.io de Remote.io a Ethernet IP en esos 500 metros, la Ethernet IP sola o la Ethernet sola no me da. ¿Sí? No me da físicamente esa extensión. ¿Por qué? Porque la limitante en cable son 100 metros. Entonces debería recurrir o bien a una fibra óptica o bien a una conectividad de radio. ¿Sí? Entonces, en lugar de hacer eso, utilizo el mismo cable troncal de la Remote.io, utilizo esos mismos 500 metros, pongo en cada uno de los extremos un Bluehost, un maestro y un cliente, y utilizo ese mismo cable que venía usando para la Remote.io, pero ahora para montar Ethernet IP. Inyecto, pongo un Control Logic en Ethernet IP y pongo un Flex.io en Ethernet IP. Y si tuviera dispositivos en Remote.io que debiera mantener, puedo también mantener la Remote.io. ¿Se entienden? Algunos ejemplos. ¿Cómo tengo la situación o cómo sería la situación antes? PLC 5 con el cable Bluehost estándar en el Remote.io, con cada gabinete con su Flex.io en Remote.io. Primera fase. Ahora, pongo un maestro, reemplazo el PLC 5 por un Control Logic en Ethernet IP, pongo un Bluehost maestro, acá tengo Remote.io, ¿sí? Vengo y saco Ethernet IP y reemplazo todos los Flex.io por Ethernet IP. ¿Sí? Es decir, utilizo el mismo cableado que tenía en el Remote.io y por este cable va a pasar Ethernet IP en esta conexión serial. Segundo caso. Tengo un Control Logic por Ethernet IP. Tengo un PLC 5 por Remote.io. En este punto voy a tener las dos señales, Remote.io más Ethernet IP. Paso al cliente y puedo separar, por un lado, equipos Flex.io en Ethernet IP que van a estar controlados por el Control Logic y equipos en Remote.io que van a estar controlados por el PLC 5. De la misma forma en la segunda estación. ¿Sí? Como les decía, en la primera fase vamos a estar trabajando a 57,6 kilobits o a 115.200 kilobits. ¿Sí? Y la segunda fase, que es la que va a agregar velocidad hasta 230K y que agregaría en principio el tema de la conectividad Data Highway. Velocidades y testeos. Los testeos que hicimos en laboratorio nos permiten tener grandes velocidades. En el peor de los casos, con un cableado muy extenso, con muchas derivaciones, con un cable malo, estamos hablando de poder llegar a tener 4 megabits por segundo de velocidad. Y en la mejor condición 40 megabits. Que en la mayoría de los casos esas 40 megabits es mucho más de lo que, obviamente es mucha más velocidad de la que tenemos en el Remote.io actual, ¿sí? Y por ende mucho, digamos, más que suficiente para los controles que nosotros estamos haciendo. Y el chequeo de los testeos realizados en laboratorio nos da que los RPI para 52 chasis de entrada-salida remota han dado en el orden de 30 milisegundos, con lo cual es más que suficiente para la mayoría de las aplicaciones que estamos hablando. Si requiero de tener mayor distancia, un poco aquí los equivalentes por segmento, es decir, yo podría tener como máximo de distancia segmentos de 600 metros entre repetidores usando Ethernet IP y de 450 metros utilizando Remote.io y Ethernet IP. Y podría poner hasta 6 repetidores, con lo cual podría llegar hasta el orden aproximado de 3.000 metros. Con lo cual imagínense que estamos utilizando Ethernet IP o una red de Ethernet hasta 3.000 metros sin necesidad de poner switches, sin necesidad de poner fibra óptica y que en la mayoría de los casos tenemos muy buen rendimiento en lo que se refiere a comunicaciones. ¿Sí? Fase 2. ¿Qué es lo que involucraría la fase 2? En primer lugar, digamos, imagínense una situación actual donde tengo
distintos controladores SLC 500 o PLC 5 hablando en Data Highway, compartiendo información, ¿sí? Y llevando esa información también a un HMI o un SCADA dentro de la misma Data Highway. ¿Cómo sería eso en la nueva fase si tuviera que pasar de estos PLCs a tener tecnología basada en Control Logic y poder aprovechar el mismo cableado que tenía? En primer lugar, saben que desde el punto de vista de la tecnología del Data Highway, ese intercambio para poder pasarlo a Ethernet IP va a requerir de un dispositivo que sea el que administre esa información, ¿sí? Por el tema de direccionamientos. Entonces, a futuro en la fase 2 vamos a tener un cuarto producto que va a ser el que administre esa información. Después, todos los dispositivos se conectan en Ethernet IP a un Bluehost y de ahí al máster, y este máster va a ser el que va a estar administrando esa misma información que se administraba en Data Highway Plus, pero ahora montado sobre Bluehost. Opciones de migraciones por fase, bueno, varias combinaciones, poder entrar a futuro por Data Highway Plus, por Ethernet IP, combinar Remote I/O o Data Highway Plus en este caso, con las distintas conexiones y mantener Ethernet IP, es decir, algo parecido a lo que vimos en particular con lo que es el reemplazo del Remote I/O. No sé si hasta aquí alguna pregunta, si quieren podemos ir a ver los productos directamente sobre el panel. Muchísimas gracias por la presencia.